Queridos consiervos y consiervas, buenas noches y buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos para este tiempo de comunión. Estamos aquí reunidos para esta actualización ministerial. De gran bendición fue la reunión de las mujeres llamadas Amada 5. Qué gran bendición. Muchísimas se conectaron y fueron edificadas. Nosotros los varones que estuvimos allí también. Esta es una bendición. Recuerden, queridos hermanos, que juntos lo hacemos con la AWF. Recording in progress. Y también tenemos nosotros ACLA y FATELA. Y son bienvenidos para esta noche, para este webinar. Hay un hermoso tema sobre el rol de la mujer, tanto en el ministerio como en la sociedad. Y vamos a rogar al pastor Yurandir, nuestro presidente mundial de la Alianza, que ore al Señor para iniciar esta reunión. Bienvenidos y bienvenidas. Pastor Yuran. Buenas tardes, buenas noches, hermanos queridos. Vamos a orar juntos. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que tenemos de servir a tu iglesia, al Señor, y participar en tu obra. Gracias por esta actualización ministerial, Señor, que tantos hermanos de Latinoamérica y también de fuera de Latinoamérica han participado para poder profundizar, Señor, en la reflexión y del ministerio que nosotros tenemos hoy. Gracias por este tema que será desarrollado hoy, del rol de la mujer en la sociedad y en el ministerio. Gracias porque la mujer fue, desde el tiempo de Jesucristo, personas que tuvieron una gran presencia en el ministerio. Gracias porque la iglesia es y debe ser un lugar en que las mujeres pueden desarrollar, pueden usar todos los dones de talentos que el Señor ha dado a ellas para poder servir a tu iglesia, servir al Señor y bendecir, Señor, a los hermanos. Gracias por la hermana Sonia Maldonado, también por la hermana Catalina Moscoso, por el tiempo, por la preparación, por toda la experiencia que va a traer en esta noche. Que sea, Señor, un tiempo de gran bendición para todos que participan y así también de nueva visión, de un profundo agir que Señor va a hacer en medio de nosotros. Entonces, colocamos este tiempo en sus manos, pidiendo por su bendición, por su presencia en nuestras vidas. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros agradecemos. Amén, Señor. Amén. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, Alex. Buenas noches, buenas tardes, Pastor David y todos los hermanos, las hermanas que nos acompañan en este webinar, en este mes, que queremos reflexionar desde la teología y desde la Biblia. 3 temas importantísimos. Así que bienvenidos todos y Pastor David, espero que también estés bien por ahí, viendo fútbol y ahora también sirviendo aquí al Señor en estos webinars tan especiales. Bien, entonces vamos a tener el coro de la Iglesia Alianza Ibagué. Ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
emociones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu iglesia dice, tu iglesia dice, porque grandes cosas ha hecho Dios con su iglesia. Tu iglesia dice, tu iglesia dice, porque grandes cosas ha hecho Dios con su iglesia. Se levanta y dice gracias. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Amén. Sí, Alex, por favor, continúa. Sí, hermanos, saludos desde Sao Paulo y qué bueno ver varios países ya aquí unidos, presidentes nacionales, seminario bíblico de varios países. Vemos mujeres que lideran ministerio de mujeres en sus países. Y qué grato de verdad poder entrar este mes de julio con un grupo muy interesado en temas bíblicos, teológicos, que son prácticos a la vez. Y este mes de julio estaremos abordando hoy el tema de la mujer en el rol ministerial y social en la sociedad. El próximo lunes estaremos reflexionando respecto a la labor social de la iglesia, la influencia que la iglesia tiene en la sociedad, también mirando la perspectiva teológica, bíblica y muy práctica. Y el siguiente lunes estaremos hablando sobre la escatología, el fin de los tiempos. ¿Es ahora, viene Cristo la próxima semana, sí o no? Porque se habla mucho en internet de estos asuntos. Tenemos cosas claras a la luz de la Biblia. El Señor ha sido claro. Y por eso queremos abordar estos temas este mes. Y el día de hoy contamos con dos mujeres que ya conocemos en este ambiente de los seminarios de CLA, del FATELA y de la AWF. Están con nosotros la hermana Catalina Moscoso. En un momento, Pastor David estará hablando más sobre ella. Y para iniciar esta jornada tenemos a la doctora Sonia Maldonado. Sonia, que junto con su esposo son misioneros de la Alianza en Barcelona, en España. Ellos son de Puerto Rico. Sonia tiene una maestría en divinidades y consejería pastoral. Ella es conferencista, escritora, comunicadora de radio en España y directora de educación cristiana con temas de familia e infancia. Así que, Sonia, gracias una vez más por aceptar esta invitación y que el Señor te dirija y te guíe
en esta tu reflexión. Sé que en España es tarde y nos has enviado un previo de lo que es tu conferencia, así que te escucharemos en este momento. Saludos para todos. Me gusta decir que mi nombre es Sonia Maldonado y que soy una puertorriqueña viviendo en España. Y se nos ha delegado el tema, el rol de la mujer en la sociedad y el ministerio. Y antes de entrar en contenido, permítanme definir brevemente el significado de las palabras rol, sociedad y ministerio. La palabra rol tiene que ver con la función de una persona, básicamente es eso. Y sociedad es el sistema organizado que se establece entre un conjunto de personas, un grupo de personas. Y ministerio para nosotros los cristianos significa una tarea, pero una tarea asignada por el Señor para edificación de su iglesia. Ahora, ¿cuál es el rol de la mujer en la sociedad? Primero que nada, Dios le ha entregado a la mujer un rol muy importante en la sociedad y es dentro de la familia. La familia es la institución más básica de la sociedad. La familia comienza en la unión de un hombre y una mujer y es importante reconocer la trascendencia que tiene la familia como institución, porque una familia puede ser la encargada de formar una persona honesta o formar un ladrón. Y para los cristianos, la familia es un proyecto de Dios, no es una construcción social. Y dado que los seres humanos son creados a imagen de Dios, la familia es un organismo fundamentalmente espiritual para crear comunidad y en sociedad ser mayordomos de todo lo creado. La familia es ese espacio primario mediante el cual Dios desea extender su bendición y extender su conocimiento, y es donde cada uno de nosotros nos desarrollamos como parte de la sociedad. Ahora, ¿cuál es el rol de la mujer dentro de la familia? La Biblia dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y quisiera destacar solo dos palabras de ese verso de Efesios 6:4. La palabra criadlos y la palabra disciplina. Y en el original, criadlos, según los eruditos, significa nutrir hasta la madurez. Enfoca todo lo que hacen los padres para llevar a sus hijos a la madurez. Y la palabra usada en el mismo verso de Efesios 6:4 para disciplina literalmente significa formación. Así que indica las acciones de un padre para dar a sus hijos las habilidades, las destrezas y el carácter. Y cuando hablamos de carácter nos referimos a cómo somos en nuestro interior. Pero ¿a quién le toca este rol de formar a un niño y llevarlo hasta la madurez? Este rol ha sido delegado al padre y a la madre, porque Efesios 6:4 se expresa en plural y dice, y vosotros padres. Así que la mujer está incluida en esta función. Ahora, que quede claro que la mujer no tiene esta función sola. El diseño original es que la misión es de los dos, para que juntos, padre y madre, asuman responsablemente su función en la sociedad. Y además de su rol en la familia, también podemos ver a la mujer desempeñando roles notables y funcionando en todas las disciplinas de la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, la mujer ha descubierto el uso de los rayos X, ha creado medicamentos que pueden salvar vidas, ha sido artífice de invenciones que cambiaron el mundo y estuvieron a cargo de investigaciones vanguardistas. Solo un par de ejemplos. Katherine Johnson es una matemática cuyos cálculos han sido fundamentales para la exploración espacial de los Estados Unidos. Y como científica de la NASA, Johnson calculó trayectorias
y lanzó ventanas y caminos de retorno de emergencia que llevaron a los primeros astronautas de los Estados Unidos al espacio y a la órbita terrestre. Se convirtió en la primera mujer afroamericana en asistir a la universidad y fue una de las pocas mujeres afroamericanas en trabajar en el programa espacial de la NASA. Otro ejemplo lo fue Marie Curie. Ella fue una física y química cuya investigación sobre radioactividad sentó las bases para la ciencia nuclear moderna, desde los rayos X hasta la radioterapia para el tratamiento del cáncer. Y fue la primera mujer en ganar el premio Nobel y la primera persona en ganar 2 premios Nobel en distintas ciencias. Esta mujer fue la que inspiró la filmación de la película Hidden Figures, que en español sería Figuras Escondidas. Otra mujer que ha sido un gran ejemplo en su función en la sociedad lo fue Elinor Ostrom, que ganó el premio en Ciencias Económicas. En fin, la mujer ha tenido una función destacada en la sociedad y ha ganado premios Nobel en distintas disciplinas. Y segundo, ¿cuál es el rol de la mujer en el ministerio? Y me han pedido que muy brevemente hable del tema controvertido del ministerio pastoral de la mujer. Y como sabemos, dentro y fuera de la alianza hay diversidad de posiciones a este respecto. Las 2 posiciones principales y opuestas son: una, que la mujer puede participar de cualquier ministerio, pero no del ministerio pastoral, ni como encargado de una iglesia. Y la otra, que no hay nada en las Escrituras que lo impida. Para los primeros, una lectura literal del texto bíblico deja claro que el ministerio pastoral es exclusivamente prerrogativa masculina. Y para los segundos, el grupo que interpreta que no hay nada en las Escrituras que impida el ministerio pastoral de la mujer, el punto clave es que las Escrituras siempre tienen que ser interpretadas no solo en base a su contexto literario, sino también tomando en cuenta su contexto cultural e histórico. Y por supuesto, no se está planteando que la doctrina cristiana cambie en base a las percepciones culturales y sociales de nuestro tiempo. Eso no es lo que estamos diciendo. Antes bien, lo que se está afirmando, que es lo que enseñamos con frecuencia a nuestros estudiantes en los seminarios, es que la Escritura debe ser interpretada en base al momento y en base al lugar donde fueron pronunciadas. Porque aunque la doctrina no cambia, la aplicación de esta definitivamente sí cambia. ¿Por qué tenemos diferentes opiniones sobre el tema? La clave está en la hermenéutica. Frecuentemente pasamos por alto el hecho de que para el apóstol Pablo, y esto es algo que vemos en la mayoría de sus cartas, cualquier motivo de tropiezo a la presentación y percepción del evangelio en el público no creyente debe evitarse hasta donde sea posible. Por esta razón es que leemos algunas directrices aparentemente contradictorias en cuanto a la participación de la mujer en el culto en cartas dirigidas a iglesias en diferentes entornos culturales. Un ejemplo sencillo puede ser que en la provincia romana de Macedonia, las mujeres ocupaban posiciones importantes y preeminentes tanto en lo comercial y en lo social como en lo político. Y esto quiere decir que en esta provincia era normal ver a mujeres en posiciones importantes de liderazgo. Y por eso no nos sorprende leer de Evodia y Síntique en la iglesia de Filipos como colaboradoras del apóstol Pablo. Término muy importante que indicaba algún grado de igualdad con el ministerio del propio Pablo.
Las obvias prohibiciones del ministerio de la mujer a la enseñanza y a la predicación y por supuesto al pastorado, examinadas en su contexto, demostrarán su dependencia de circunstancias específicas a la ciudad en la que estaban ubicadas las iglesias a la que estas cartas fueron escritas. Los casos especiales aquí son, por supuesto, Corinto y Efeso, por la carta de Timoteo, y en la nueva humanidad, que es la iglesia, las distinciones sociales valorativas desaparecen, porque en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sin embargo, la aplicación de esta doctrina se debe hacer tomando en cuenta el lugar y el momento, como lo hizo Pablo, y siempre velando porque la aplicación de la doctrina no se convierta en un estorbo al testimonio de la iglesia en la presentación del evangelio. Jesucristo dignificó a la mujer y demostró que Dios la incluyó en la misión dentro de la iglesia. Y tenemos claros ejemplos de que Jesús rompió esquemas culturales. La participación responsable y activa de las mujeres en los orígenes del cristianismo son una importante aportación a la sociedad. Porque la situación de la mujer en tiempos de Jesús era muy difícil y por eso Jesús reaccionó contra la excesiva marginación de las mujeres e introdujo cambios significativos en su comportamiento hacia ellas. Permitió que algunas mujeres la acompañaran en sus viajes y que le ayudaran con sus bienes. Sin embargo, la presencia de la mujer en la misión encomendada por Jesús no se redujo a una simple colaboración. Antes bien, la mujer tuvo un papel de responsabilidad en las comunidades cristianas. Y es evidente que las mujeres en el Nuevo Testamento desarrollaron un papel activo y que participaron de manera directa y comprometida en la obra evangelizadora. Alguno de estos casos es Junía, mencionado en Romanos 16, 13. En este debatido e interesante pasaje se reconoce a una mujer como apóstol, porque el nombre de Junías con S para masculino no existe. Otros ejemplos son Febe, reconocida líder de la iglesia en Cencrea, las hijas del diácono Felipe en Hechos 2, Priscila de Corinto en Hechos 18 y Romanos 16:4 y tantas otras mujeres de las cuales muchas ocuparon posiciones de liderato pastoral dentro de la iglesia de entonces como Ninfa, Tabita, Lidia, Ana, Elizabeth, Loida, Eunice, Bodia, Sintique, y sobre el rol que han desempeñado las mujeres en nuestro tiempo. Les invito a leer la magistral obra de Tucker, quien escribió el libro Hasta lo último de la tierra. Dice ella que las mujeres se destacaron en casi todas las esferas del ministerio en la obra misionera, influyendo de forma especial en los campos de la medicina, de la educación, estableciendo escuelas por todo el mundo como una universidad de 8,000 estudiantes en Corea. Asumieron un rol importante en traducciones de la Biblia porque por primera vez y por la persistencia de las mujeres se tradujo la Biblia en centenares de idiomas. Entre las funciones que las mujeres han desempeñado en la sociedad también estaban hospitales y facultades de medicina. Otro libro que les invito a leer es Anointed Woman. El título en español sería Mujeres Ungidas. El autor, Paul King, de la Alianza Cristiana y Misionera en los Estados Unidos, logró hacer un estudio de la mujer en el ministerio en la Alianza. Incluyó en su libro una lista de las mujeres que han sido pastoras en la Alianza en los Estados Unidos y en países de Sudamérica. Y con nombre y apellido enumeró a más de 1,000 mujeres oficialmente pastoras
asistentes de pastor, evangelistas, en fin, en la Alianza Cristiana y Misionera. El autor del libro hace reseña histórica de lo que sucedió en la Alianza después del 1979. Y ya terminando, el reconocimiento del ministerio pastoral de la mujer no debe nacer del esfuerzo por atemperarnos a los tiempos. Tampoco podemos decir que es una reacción al movimiento feminista. De hecho, la discusión sobre la igualdad hombre y mujer en el ministerio pastoral cristiano antecede por más de 100 años al feminismo. El debate tampoco debe motivarlo la necesidad de obreros, ni el hecho de que haya en nuestro medio mujeres con dones pastorales. Nuestra posición teológica debe estar fundamentada en una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y ya nos toca concluir. Hablamos de los roles de la mujer en la sociedad actual: madre, trabajadora, administradora, misionera, pastora, evangelista. Pero no debemos olvidar que el primer rol de la mujer en la sociedad es justamente ser mujer, con su propia identidad. Es no adoptar características masculinas para ser más aceptadas en un mundo en el que todavía existen desigualdades de oportunidades. La mujer puede asumir en esta sociedad el rol que cualquier ser humano. La mujer es capaz de pensar, la mujer es capaz de discernir y capaz de decidir sobre circunstancias de importancia y trascendencia social. Y ha sido nuestro Dios que nos ha hecho capaces. Y si la mujer tiene a Cristo, entonces es parte del cuerpo de Cristo y es el Espíritu Santo quien decide el rol. Es el Espíritu Santo quien decide la función que la mujer tendrá en el cuerpo de Cristo. En fin, cada mujer es un mundo con sus peculiaridades, sus singularidades, con su personalidad, su temperamento y cada una con sus circunstancias concretas. Mujeres solteras, mujeres casadas, divorciadas, madres solteras, viudas, en fin, a nosotras las mujeres nos ha dado un rol dentro de la sociedad. Y Dios nos ha incluido en la misión de la iglesia. Y la mayoría de las mujeres, desde el anonimato y desde la familia y desde la iglesia, cumplimos la gran comisión y estamos impactando a la sociedad. Muchas gracias por vuestra atención. Damos gracias a Dios por la presentación de la doctora Sonia Maldonado, y como ella bien ha dicho, la mujer está incluida dentro del plan de Dios, en el rol de Dios, en el cumplimiento de la gran comisión, la predicación del evangelio por todo el mundo y enseñanza de la palabra de Dios a los discípulos de Cristo. Muchas gracias, hermana, por su presentación. Y ahora vamos a tener a la máster Catalina Moscoso. Ella, junto con su esposo, sirven al frente de la iglesia Confraternidad en Bogotá. Catalina es especializada en sexualidad y prevención, detección, atención e intervención del abuso infantil, conferencista dentro y fuera de la iglesia, por supuesto también dentro y fuera de su país. Ha participado también en las conferencias llamadas y estuvo en estos webinars el año anterior, ustedes lo recuerdan. Catalina, bienvenida para esta noche y que Dios la use para su gloria. Pastor David, muchísimas gracias. Qué privilegio para mí es estar con este grupo de personas tan importantes. La verdad, después de la exposición de la doctora Sonia, pues, ¿qué más tenemos que decir, verdad? Yo quisiera poder tratar el tema, ustedes
saben, algunos de ustedes me conocen, yo trabajo con jóvenes y quisiera poder tratar el tema desde mi propia historia personal y desde lo que estoy viendo en los jóvenes, especialmente en los jóvenes hoy, en las niñas, en todo lo que está pasando frente al rol de la mujer en la sociedad y obviamente en nuestro entorno eclesial en el ministerio. Si ustedes pueden, por favor, ponerme coanfitriona para compartir la pantalla, les agradezco mucho. Bien, aquí estamos. Ya pongo mi presentación y... Bien. Para hablar de este tema quisiera contarles que yo no soy teóloga, pero me he capacitado con algunos mentores que, entre otras cosas, todos son hombres. Y agradezco mucho que Dios me haya dado la oportunidad de tener mentores hombres que me han ayudado a reconciliarme con mi feminidad, porque me han ayudado a acercarme a la palabra de Dios y a entender cuál es mi rol como mujer en la sociedad y en el ministerio. Quiero contarles que todos llevamos unos lentes puestos en nuestra mente, las ideas que tenemos de quiénes somos, de cómo debemos actuar y cómo debemos relacionarnos con los demás, producen conductas y estilos de vida. Entonces, preguntarse por qué soy así, por qué actúo como actúo, pues tiene que ver con lo que le voy a explicar. De mi mentor Darrow Miller aprendí que la mayoría de la gente contempla la verdad como un punto de referencia de referencia en una línea. Si uno está a un lado de la línea, está en lo correcto, pero si está al otro lado de la línea, está equivocado. La Biblia realmente nos presenta la verdad como un equilibrio entre dos errores. La verdad es el centro radical. En el caso de las relaciones entre hombres y mujeres, el péndulo oscila de un extremo a otro y se desvía del centro. Usted está esperando que yo le hable del rol de la mujer, pero yo no puedo hablar del rol de la mujer desconociendo lo que está implicando para la mujer el día de hoy ejercer su rol. Y entonces no lo puedo separar de las relaciones entre hombres y mujeres, porque hoy estamos viendo dos extremos, que ambos son mentira, el machismo, el sexismo y el feminismo radical. Y ambos de estos dos extremos generan violencia. Y obviamente ahí está el rol de la mujer. ¿Cómo se percibe la mujer? ¿Cómo nos percibimos nosotras dentro de la sociedad? Pues existe un centro, existe una verdad que está en el centro y es el diseño original. Nos vamos de un extremo al otro. Si nos vamos al extremo del sexismo, entonces encontramos lo que por muchos siglos la mujer ha vivido, y es el tema de que los hombres son superiores a las mujeres, y entonces los hombres pueden estudiar, las mujeres no, los hombres pueden trabajar, las mujeres no, la mujer está para quedarse en la casa y tener hijos, el hombre se va a trabajar para proveer, la mujer realiza las labores de la casa porque su función es criar y no hay posibilidad para el liderazgo de la mujer. Y esto pareciera retrógrado, pero no, hay muchos lugares en el mundo que todavía tienen este tipo de visión frente a la mujer, pero hoy nos está aquejando el otro extremo y cada vez este extremo está cogiendo una fuerza muy grande. Y yo les pregunto a ustedes, queridos pastores, que ustedes tienen un conocimiento bíblico mucho mayor que el que yo tengo, ¿qué vamos a hacer con nuestras niñas? ¿Qué vamos a hacer con nuestras jovencitas para que ellas puedan entender su rol en la sociedad? Si tenemos un movimiento feminista que no empezó así, pero que ha llegado a ser esto que le voy a explicar. Aquí hay algunos digamos, objetivos del movimiento feminista y ustedes dirán, no, pero es que nosotros estamos dentro de nuestras comunidades y nuestras niñas no piensan así. Pues, queridos pastores y líderes,
quisiera decirles que tristemente, cuando trabajamos, yo no he salido del entorno de la fe cuando trabajo con jóvenes, y estamos encontrando que cada vez más hay hombres y mujeres, no solamente mujeres, que piensan como el movimiento feminista radical. Entonces, por ejemplo, hacen mención constante y despectiva de los hombres, tienen problemas de autoridad, sobre todo si un jefe es varón, si el jefe es varón. Quieren vestirse sin códigos de etiqueta y cambiar reglas en iglesias, en todas partes donde estén, más como una provocación que por respeto. Confunden la libertad sexual con el libertinaje. Se les dificultan las relaciones largas e igualitarias por querer mostrar su independencia, marcando el territorio sexual y económico, pero intentan que su pareja sea proveedor. Atacan, critican y juzgan a las mujeres que consideran inferiores o iguales. Y coquetean sin límites. Si a alguien les gusta, son atrevidas, directas, aunque esa persona del sexo masculino tenga pareja. Ustedes dirán, sí, pero ese es el extremo, pero esto es lo que estamos viendo. Entonces, estas chiquitas son mi cuerpo es mi decisión, son pro todo, porque ni siquiera son pro aborto solamente, ¿cierto? Son estos movimientos cada vez se han agrandado un poco más sus objetivos, y hoy el objetivo del movimiento feminista incluye a los otros movimientos, porque de todas maneras los otros movimientos como el LGTBQ y otros movimientos que se están surgiendo a partir de no tienen claros objetivos como sí los tiene el movimiento feminista de hoy. Y entonces las palabras inequidad, igualdad, empoderamiento y violencia de género nos asustan, pero necesitamos trabajarlas, queridos pastores. Inequidad, básicamente lo que se refiere a inequidad es una desigualdad considerada injusta. Igualdad es un término que no es lo mismo de que somos seres con los mismos con el mismo propósito y con el mismo valor, sino la igualdad en términos del movimiento feminista es que somos seres intercambiables, o sea que somos iguales en todo, y por eso hoy se promueve la androgenia. La palabra empoderamiento, pues casi que no necesita ni siquiera que hablemos, porque es que el empoderamiento tiene que ver con que la mujer no necesita de un hombre, está en constante guerra con el hombre mismo y se considera aún por encima del hombre. Y realmente la violencia de género, que es la que hoy tristemente estamos escuchando aún dentro de algunas comunidades de fe, que hablemos en contra de la violencia de género, pero quiero poderles poner en contexto lo que significa esto, porque básicamente la violencia de género tiene que ver con el feminicidio, y el feminicidio es matar a la mujer por el hecho de ser mujer. Miren, todas estas palabras generan divisiones muy grandes entre los hombres y las mujeres, porque así como hay violencia hacia las mujeres, también existe la violencia hacia los hombres. Y la violencia hacia los hombres es algo de lo que no se habla, porque el hombre ha aprendido a ser masculino, y dentro de la masculinidad no hay cabida para que el hombre sea víctima de violencia, pero la violencia es un estado o es una situación de doble vía. Entonces, yo quisiera hacer una propuesta a ustedes, no es un dogma, no es el hecho de imponer una opinión, porque entonces aquí no sería muy diferente al movimiento feminista. Yo quiero hablarles de que la mujer no está llamada a competir con el hombre. No sigamos generando aún dentro de nuestras comunidades de fe esa zanja que divide a los hombres y las mujeres. La mujer está llamada a construir, la mujer está llamada a trabajar en equipo. Y entonces aquí yo sí quiero que tanto los hombres como las mujeres entendamos los principios y seamos leales a los principios antes que a las personas. Entonces, lo que usted va a ver de aquí en adelante no es nada nuevo, pero es algo que yo le presento como una posibilidad de enseñar
a nuestras generaciones que vienen en camino, que nosotros podemos enseñarles sobre lo que representa lo que hizo el líder de líderes, el líder que nos distingue a todos, que es el Señor Jesucristo, como modelo, no solamente de masculinidad, sino como ese ser que dio valor y dignidad a la mujer. Y entonces podamos hablar a las generaciones que vienen sobre ese modelo de masculinidad, porque Cristo hizo varias cosas que hacen que nosotras como mujeres no sigamos compitiendo, no sigamos proponiendo ser igual al hombre, no sigamos queriendo dejar de ser mujeres para empezar a ser hombres. No, miren que Jesús nos muestra a la vez cómo servir y cómo ejercer autoridad, y no obliga a ningún hombre ni a ninguna mujer a ver las cosas como Él las ve. Él les da la capacidad de decidir. Jesús, en su relación con otros, tiene una actitud de siervo y manifestó su capacidad de sentir y manifestar ternura. Expresó sus sentimientos sin temor a ser rechazado. Yo pregunto, porque aquí hablamos del rol de la mujer, pero también esto tiene que ver con ustedes, los hombres. Nosotras respondemos al liderazgo del varón, a ese liderazgo, a ese hombre que se esfuerza a ejercer su liderazgo como lo ejerció Jesús, en la medida en que el hombre se acerca a la masculinidad de Jesús, la mujer responde a ese liderazgo y no sigue compitiendo, más bien ella misma empieza a generar ese deseo de ser protegida y de ser una mujer que puede sujetarse fácilmente. Miren qué interesante que Jesús le devolvió el valor y la dignidad a las mujeres. Y en su forma de, ¿cómo? En su forma de tratarlas como agentes libres y responsables. Ellas fueron heroínas de sus historias. Dejó que las mujeres le tocaran. Ministró a las mujeres y ellas fueron parte de su equipo. Y las mujeres ministraron a Jesús. Entonces hay tres cosas importantísimas aquí que necesitamos poder ayudar a nuestras generaciones que vienen, especialmente a las niñas. Miren, he trabajado con jóvenes hace muchos años y en estos últimos años, cuando he enseñado especialmente a las chicas y chicos de 15, 16 y 17 años, estoy notando algo que me preocupa, y es que las mujeres cada vez se sienten más indignadas de la manera como los hombres actúan frente a ellas. Y ellas se sienten indignadas y reaccionan con todo lo que escuchan. El movimiento feminista hoy no está gritando, está impuesto, está imponiéndose a tal punto que las niñas, aún las que están dentro de las comunidades de la fe y tienen un acercamiento hacia la palabra de Dios, están adoptando los principios del movimiento feminista. Entonces, miren lo interesante. Jesús realmente enseñó la restauración del orden trinitario. ¿Y cuál fue la restauración del orden trinitario? Miren, pastores, no es empezar por Génesis 3, es empezar por Génesis 1 y 2. Es restaurar que el hombre y la mujer son iguales en su ser. Estamos llamados a resignificar el valor y la dignidad de ambos, no solamente de la mujer. No sigamos victimizando a la mujer, no sigamos diciendo es que la mujer debe empoderarse, la mujer debe dársele espacio. No, esto es una situación compartida, porque Dios no solo creó a la mujer, creó al hombre y a la mujer, y muchas veces nos han dicho es que la mujer muere en manos del hombre, es que la mujer es la víctima. No, la mujer no es solamente la víctima. Y si seguimos victimizando a la mujer y no entramos en un momento en el cual enseñamos lo que fue el diseño original, tanto para el hombre como para la mujer, que fueron creados a imagen de Dios, entonces seguiremos
estableciendo zanjas, tratando de que el hombre busque lo mejor para él y la mujer busque lo mejor para ella. Necesitamos crear volver a restaurar el orden del diseño original, y entonces es urgente enseñar lo que dice Génesis 1. Y ahorita lo voy a mostrar para usted, es completamente cercano ese texto. Pero miren, hoy más que nunca necesitamos enseñar a los hombres que amen, valoren y respeten a la mujer. Y a las mujeres que amen y valoren y respeten a los hombres. No debemos seguir hablando de cosas que zanjan la relación entre hombres y mujeres. Es más, fíjense que cuando el Señor habla en Génesis 1, que Dios creó al ser humano tal y como es Dios, lo creó a su semejanza al hombre y a la mujer y les dio su bendición y les dice: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Nos crea y deja algo de sí mismo en el ser humano, y eso le da una dignidad especial. Por eso yo les invito, pastores, a que no empecemos en Génesis 3, empecemos en Génesis 1, donde el hombre y la mujer reflejan la imagen de Dios creador, creados con igual valor, igual dignidad, iguales derechos e iguales oportunidades. Los dos reflejan su imagen, se reconocen y se necesitan el uno al otro para cumplir con responsabilidad lo que Dios les ha dado. Y en ese momento ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Génesis 1 nos da para hablar muchísimo, pero tristemente no tengo tanto tiempo. Pero fíjense una cosa, no solo Génesis 1 nos habla de esto. Fíjense que ambos, hombre y mujer, reciben la señal del pacto a través del bautismo. En Pentecostés hubo 120 creyentes que recibieron al Espíritu Santo y eran hombres y mujeres. En Hechos capítulo 2 registra ese hecho, esa venida del Espíritu Santo sobre hombres y mujeres. Y también el sacerdocio de los creyentes es para todos, tanto para hombres como para mujeres. Pero también Jesús enseña que el hombre y la mujer tienen diferentes funciones que son igualmente valiosas, necesarias y gloriosas. Por favor, no me rayen la presentación, tengan la bondad, a alguien se le está yendo el esfero. Somos diferentes, hemos sido creados con igual valor e igual dignidad, o sea, hemos sido creados con equidad, ¿cierto? Y con diferentes funciones, y eso nos lo muestra Génesis 2, cuando el Señor dice que hace que el hombre caiga en un profundo sueño, y mientras él duerme, el Señor Dios le saca una de sus costillas y cierra la abertura. Y entonces del Señor Dios hace de la costilla del hombre una mujer y se la presenta al hombre. Y el hombre después dice: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará Isha, porque del Ish ha sido tomado. Desde el mismo texto bíblico vemos la complementariedad en el término Ish y en el término Isha. Y entonces aquí entendemos que Dios nos eligió a cada uno con diferentes funciones que nos llevan a entender que ambos somos necesarios, a entender que somos complementarios, y estas diferencias nos desafían a no esperar que el otro piense como nosotros y se relacione de la misma manera que nosotros nos relacionamos como mujeres, por ejemplo, sino que somos diferentes. El hombre y la mujer tienen diferentes funciones. Cuando entendemos esto, entonces podemos vernos el uno al otro con el mismo respeto con el que fuimos creados, con el mismo valor y la misma dignidad. Y de aquí en adelante, ninguna de las responsabilidades que Dios entregó a cada uno es superior a las responsabilidades del otro en cuanto a su función. Ambas son importantes, por lo tanto, aquí una responsabilidad compartida. ¿Y compartida cómo? Pues en palabras sencillas, la mujer junto con el hombre han recibido la responsabilidad de crear cultura. Por lo tanto, ella puede enseñar, dirigir, liderar en la sociedad de acuerdo con sus capacidades. Así como decía Sonia,
Ella tiene la oportunidad de enseñar igual que el hombre y Dios nos pide que reconozcamos ambos, hombre y mujer, su valor y su dignidad, la dignidad y el valor del otro, que nos relacionemos con el otro reconociendo que él tiene el mismo valor y la misma dignidad que tengo yo. Entendemos cada uno nuestros derechos y respetamos los derechos del otro. Nuestros derechos terminan, nuestra libertad termina cuando comienza el derecho del otro. Reconoce que necesita al otro como su complemento, sabe que puede desarrollar todo su potencial, que se esfuerza por educarse y desarrollar un buen oficio. Ese es el diseño original, que además reconoce la responsabilidad que tiene de conocer su cuerpo y aprender a valorarlo y a respetarlo, y que no utiliza su cuerpo como instrumento de seducción ni usa el cuerpo del otro para su satisfacción personal. Y entonces aquí realmente hay una responsabilidad compartida. Yo les invito a ustedes, pastores, que esto lo piensen no para enseñarlo a la mujer, no, enséñenlo al hombre también. Al hombre se le exige que ame a su mujer, al hombre se le exige que respete a su mujer, pero no se le enseña cómo. No se le enseña cómo. Este no puede seguir siendo un tema de mujeres en pastores. Cuando las feministas nos dicen, tiene derecho la mujer a decidir sobre su cuerpo, este no es solo un derecho de la mujer, es un derecho del hombre también. Claro, ambos, hombre y mujer, tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, pero aquí, no aquí. Y entonces la crianza, hoy decir a la mujer que tiene el don maravilloso de criar, para algunas mujeres resulta un insulto. Pero al contrario de lo que nos dice la cultura, la crianza va mucho más allá de las labores domésticas que se realizan en casa, ya que siendo lógicos, estas deberían ser desarrolladas por todos los que viven en la casa. La crianza significa atender, acariciar, administrar, instruir, educar, proteger y promover crecimiento. Y realmente la crianza, que es un regalo que Dios le ha dado a la mujer, la capacidad de criar y de nutrir, realmente la deben ejercer los dos. Es una responsabilidad compartida. Hoy se ha desdibujado un término tan maravilloso como es la crianza y lo han limitado a planchar, barrer, cocinar y lavar platos. Y nos han vendido la mentira de que la autonomía y el empoderamiento de la mujer es pensar en sí misma y no ceder un ápice de su espacio, su tiempo, sus deseos, sus anhelos, ni de su mundo a otros, ni siquiera a los más cercanos, ni a los que más la necesitan. Pero miren, pastores, si nosotros no ayudamos a nuestras generaciones emergentes a entender que si se necesitaron dos para gestarlo, se necesitan dos para criarlo, entonces nosotros realmente estamos creando y seguimos creando zanjas en el rol de la mujer. Papá realmente es quien determina y afirma la identidad y la orientación sexual de los hijos. Papá los conecta con la fuerza y la valentía y los ayuda a salir y a emprender, mientras que mamá los conecta con los sentimientos y los nutre y los ayuda a permanecer. ¿Esto qué implicó para mí? Implicó volver a reconciliarme con mi feminidad. Cuando entendí estas verdades, cuando entendí y me acerqué al principio de Dios para entender que hemos sido creados a su imagen con igual valor e igual dignidad, pero con diferentes funciones. Muchas gracias por atenderme. Termino mi presentación y dejo el micrófono para ustedes. Catalina, muchas gracias siempre por tus valiosos aportes. Temas que no son muy comunes escucharlos, ¿cierto? Y tú tienes la valentía para exponerlo de una manera tan clara y siempre bíblica y basado también en la experiencia del trabajo con la gente. Gracias por recordarnos y por siempre animar a las mujeres a valorar el rol femenino y a vivirlo, ¿cierto? La feminidad. Creo que eso es valiosísimo, ¿no? Recordarle a la mujer que es valiosa, que su feminidad es importante, es valiosa y su rol femenino es valioso. No hay por qué competir con el hombre y hay que rescatar eso, ¿no? Muchas gracias, Catalina. Y queridos y queridas, tenemos tiempo ahora para preguntas, así que estamos ahí en el chat recibiendo sus
inquietudes. Y Pastor David, creo que ya tienes por ahí algunas para que iniciemos este tiempo de preguntas y respuestas. Gracias, Alex. Tenemos una pregunta para Sonia. Estoy mirando. Dice así, a la doctora Sonia: ¿se acepta que la mujer sea misionera, evangelista, profeta y maestra? ¿Por qué no aceptar que sea pastora? Los 5 ministerios son para ambos. Patricio Gómez, de Chile. Bueno, es la hermenéutica que hemos tenido. Hablé en mi presentación que hay diferentes posiciones. Entonces, hay la posición literal, completamente literal. Y es la posición que el acercamiento que yo tengo, que es tratar de considerar las reglas de interpretación bíblica. Y las reglas de interpretación bíblica son considerando la cultura, considerando el contexto también y considerando también el argumento histórico. Y no sé si él está preguntando cuál es mi posición, pero mi posición obviamente es que la mujer, que no hay ninguna limitación bíblica para que la mujer asuma la posición pastoral. Entonces, si pensamos en los versos que se usan normalmente para pensar para presentar el argumento de que la mujer no puede pastorear, que son los versos estos de Primera de Timoteo 2, 11, 12, Primera de Corintios 14, Primera de Timoteo 3, 2, Primera de Pedro 3 y otros versos. Pero especialmente quisiera entonces explicar cómo debe ser el acercamiento teológico cuando vemos estos versos desde la perspectiva de una buena regla de interpretación bíblica. Si, por ejemplo, usamos el verso de Primera de Timoteo 2, 11 al 12, que dice que las mujeres aprendan en silencio, y tomamos eso desde una interpretación literal, entonces quiere decir que tenemos que ser consecuentes y también obedecer literalmente el contexto de ese capítulo. Y dice en el verso 8, hombres oren en todo lugar con las manos levantadas. Y otra vez repito, si nuestro acercamiento es literal, tenemos que ser consecuentes. Y si literalmente vamos el acercamiento es que las mujeres aprendan en silencio, pues entonces los hombres literalmente siempre que oren tienen que levantar las manos. Y yo no veo a mis hombres, mis pastores de la alianza todo el tiempo con las manos levantadas. De hecho, hay hombres que nunca levantan las manos. Y sin ira, sin contienda. Y entonces, eso es si hacemos un acercamiento literal. Por ejemplo, en Primera de Corintios 14, la iglesia de Corinto pues era una mezcla de razas y de diferentes posiciones sociales. Y el acercamiento a Primera de Corintios 14 dice, como es costumbre en las congregaciones, guarden las mujeres silencio en la iglesia, ¿vale? Y obviamente, otra vez, tenemos que ser consecuentes. En la Alianza Cristiana y Misionera no interpretamos literalmente este verso porque ponemos a mujeres a enseñar. No están en silencio. Ahora mismo hay una mujer que está hablando. Ahora mismo.
¿Y por qué optamos por permitirle hablar a las mujeres a pesar de la aparente prohibición ahí en ese verso? Porque sabemos que esa no es la intención de este pasaje, porque podemos darnos cuenta que estas palabras no armonizan con otras secciones de las Escrituras. En otra parte de esta misma carta dice que las mujeres oren, que las mujeres profeticen con la cabeza descubierta, sin la cabeza descubierta. Entonces, es cuestión de cuál va a ser nuestro acercamiento, si literal o usar las reglas de interpretación bíblica. Obviamente, si usamos las reglas de interpretación bíblica correctamente, una buena hermenéutica, vamos a poder concluir que Pablo cuando hablaba de silencio, tenía que adaptarse a esa cultura. Y claro, es increíble porque Jesús todo el tiempo rompió cultura para poder dignificar a la mujer. Rompió la cultura todo el tiempo. Pues entonces Pablo trataba de respetar la cultura para no ofender a los no creyentes, y especialmente en la iglesia de Corinto y Efeso. Y ese mismo principio lo tenemos cuando Pablo dice en Corintios que no come comida dedicada a los ídolos para no ofender y escandalizar. O sea, es el mismo principio. Entonces, Pablo trata de adaptarse a la cultura para no ofender ni escandalizarse. Y en Filipo, como era otra cultura más abierta, las mujeres en la sociedad tenían posiciones de liderazgo en la sociedad, allí podía entonces libremente tener colaboradoras. Bueno, espero que haya respondido a la pregunta, pero sí, pensamos que sí, que la mujer puede ser pastora. Gracias, Sonia. Es un tema bastante amplio, ¿cierto? Como dices tú misma, ¿no? Es un tema de debate y de análisis. Gracias por ilustrarnos desde esta perspectiva. Una pregunta más para Catalina. ¿Cómo orientar a las mujeres que están luchando, que viven el feminismo como problema, ¿cierto? ¿Cómo orientarlas para prevenir a la nueva generación, indicando el rol de la mujer como compañera, como complemento, que las generaciones más jóvenes puedan comprender adecuadamente ese rol femenino? Tu micrófono. Básicamente lo que hice en mi presentación fue dar una propuesta de cómo hacerlo para poder ayudar a nuestras jóvenes, porque siempre se le está diciendo a la mujer que se empodere, ¿cierto? La mujer empoderada es como esa mujer que no necesita al varón, esa mujer que está por encima y que puede hacer las cosas que el varón hace. Es un término diametralmente opuesto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Acercarlas al valor y la dignidad con que Dios creó a la mujer, que la creó en equidad con el hombre. Esa palabra inequidad, que sí, tenemos que ser realistas, ha habido mucha, digamos, en el término inequidad tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el hecho de que a la mujer que llaman a un cargo, ¿cierto?, que puede ocupar un hombre o una mujer, al hombre le pagan más y a la mujer le pagan menos por ser mujer. Eso es inequidad, eso no debería suceder, ¿cierto? Cosas como estas que hablan de la inequidad entre los hombres y las mujeres, necesitamos ayudarles a entender que Dios en el diseño original no fue así. Dios nos creó con igual valor, igual dignidad, iguales oportunidades, y hablando de derechos, porque hoy todo es un derecho humano, ¿no? Iguales derechos porque hemos sido creados a su imagen, pero tenemos diferentes funciones. Y las funciones no hacen superior al uno más que al otro. Las funciones son importantes, ambas,
Dios ve con los mismos ojos las funciones específicas que ha dado al varón como las que ha dado a la mujer. Miren, yo quiero contarles que es ese acercamiento a la palabra, especialmente a lo que Dios hizo en la mujer, en su cuerpo, fue absolutamente transformador para mi vida. Yo quiero decirles que si Dios a mí no me hubiera acercado a su palabra, yo estaría como parte de un movimiento feminista radical. Yo siempre pensé por qué la mujer tenía tantas, tantas desventajas con respecto al hombre. Yo no entendía, para mí era muy confuso entender por qué, si éramos iguales y podíamos hacer cosas juntos, ¿por qué al hombre se le daban más privilegios? Y yo puedo entender lo que está ocurriendo hoy porque cuando yo nací, a mí nadie me sentó a decirme, mire, es que usted tiene que actuar así. Mis amigas, la cultura, lo que yo vivía, me llevaban a establecer esa diferencia y a querer empoderarme. Entonces, miren, ustedes dirán, ¿es tan sencillo? Sí, porque es que la palabra de Dios es sencilla. Esto que les mostré, el hecho de poder ayudarles a ambos. Miren, cuando uno habla de complementariedad, lo que tiene el hombre no lo tiene la mujer y lo que la mujer tiene no lo tiene el hombre. Nos necesitamos por diseño. Entonces eso crea responsabilidades del hombre y la mujer ante su creación. Y las responsabilidades son compartidas. Ambos tienen responsabilidades, pero ambos ejercen una función diferente. Y esto me ayudó tanto a mí, tanto para reconciliarme con mi feminidad. Entonces yo les animo, usted podrá decir, esto es muy, muy sencillo. Sí, pero es que volvamos al diseño original. Llévelos al diseño original. De la forma, pues les di algunos planteamientos como propuestas para ayudarnos a entender también a las mujeres que Cristo, Jesús, quien valoró y dignificó a la mujer, también Él ejerció liderazgo. Y los hombres que quieren entender su masculinidad, en la medida en que se acercan a Cristo, pueden entenderla, y entonces aquí dejamos de pensar que este es un tema de mujeres, que este es un tema de feminismo radical. No, este es un tema de complementariedad y están ambos, el hombre y la mujer. O sea, dejemos de seguir haciendo zanjas. La misma iglesia, mire, discúlpenme pastores con esto, pero mire, es tan triste encontrar en eventos como este, grandes, que reúnen a mujeres y a hombres, escuchar líderes de fe regañando a las mujeres porque el movimiento feminista está entrando en la iglesia y las mujeres tienen que entender que ellas han sido creadas y deben sujetarse. Mire, es tan doloroso para la mujer escuchar que todavía hay líderes de fe creando estas zanjas, que yo les animo a que cuando hablemos de estos temas sean temas que estén incluyendo al hombre y a la mujer juntos. Ellos han sido llamados por Dios a crear cultura juntos. Esa es mi motivación, esa es mi propuesta para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Catalina, por la respuesta. Doctora Sonia, una pregunta. ¿Por qué en muchas iglesias, en muchos casos, como se ha hablado aquí, hombres y mujeres somos iguales delante de Dios, pero con roles diferentes, funciones diferentes? ¿Por qué es que no todas ponen por obra lo que enseña Pablo a Tito en el capítulo 2, que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada?
¿Por qué muchas no cumplen con este rol? Yo quisiera tener una respuesta objetiva a esa pregunta. La verdad que yo creo que tiene que ver y está muy relacionado a que le hemos quitado la responsabilidad espiritual que tiene la mujer. En algunos lugares le han quitado la responsabilidad espiritual que tiene la mujer. Ujú. Y entonces la mujer se recuesta de que en esos lugares le han quitado la responsabilidad espiritual, le han quitado la bendición de servir, le han quitado la dignidad de poder funcionar en el cuerpo de Cristo con toda libertad. Y entonces quizás estas mujeres no han descubierto eso, que Jesucristo las quiere usar, que Jesucristo quiere que funcionen activamente en el cuerpo de Cristo, porque la mujer es parte del cuerpo de Cristo. He leído los capítulos que hablan de los dones espirituales y del cuerpo de Cristo yo no sé cuántas veces, y no encuentro en ningún lado que sea solamente para los hombres. La mujer es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, en las iglesias debemos enseñar que todos tenemos por lo menos un don espiritual y que todos debemos enseñar la palabra de Dios y que todos por lo menos debemos discipular por lo menos a una persona, porque la gran comisión es para todo el mundo. Y me encanta descubrir que últimamente la neurociencia está ventilando cómo nosotros somos alambrados en nuestro cerebro. Y está comprobadísimo que enseñando nosotros vamos a recordar la mayoría de las cosas, casi el 100%. Y eso es un invento de la Gran Comisión. O sea, tú y yo tenemos que hacer discípulos. Y la neurociencia dice, si enseñas, lo vas a recordar. Si enseñas y lo recuerdas, quizás lo practicas y lo aplicas a tu vida. Entonces, cada uno de nosotros, no solamente las ancianas, cada uno de nosotros tenemos que enseñar, estar enseñando todo el tiempo. Yo digo que siempre nosotros podemos enseñar. Además de que la Biblia dice que somos cartas abiertas. Tú y yo somos cartas abiertas y todo el tiempo estamos enseñando. Pues estas mujeres que quizás están sentadas deberían ser desafiadas a que el Señor las puede usar. El Señor puede usarlas de ejemplo. Y yo conozco muchas iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera que obedecen ese verso. Yo tengo una mentora y desde joven estoy observándola y aprendiendo de ella. Y estoy segura que aquí hay muchas personas que tienen mentores y mentoras. Así que muchas iglesias obedecen la palabra y somos ejemplos los unos a los otros. Y como Pablo decía, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pues estas mujeres tienen que ser desafiadas a levantarse. Y entonces, ¿por qué? La pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué algunas iglesias no? Pues quizás porque no están conscientes y no recuerdan que deben enseñar. Muchas gracias, Sonia. Es una gran bendición una iglesia estructurada en grupos pequeños y teniendo a hombres y mujeres enseñando la palabra de Dios. La iglesia puede ser mejor cuidada en grupos pequeños. Participan del culto público, del culto de adoración, pero luego en pequeños grupos para profundizar en la escritura. Y allí las mujeres tienen un rol importantísimo, como hemos escuchado en esta noche,
igual que los hombres. La gran comisión es para todos. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Querido Alex. Sí, creo que vamos con la última, Pastor David y hermanos. Quisiera lanzarla a Catalina, pero también si Sonia nos aporta también a la respuesta. Porque es un asunto macro y estoy intentando reunir varias preguntas en una sola. Ustedes dos han hecho referencia a la necesidad de comprender los principios bíblicos, obviamente, comprenderlos y ser leales a ellos. Ujú. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como iglesias, mujeres, qué hacen como mujeres para rescatar principios que están allí en la Biblia y que de repente hoy en día se están confundiendo, ya sea por una teología mal manejada o por un feminismo extremo que se mete en la iglesia? Por ejemplo, hay principios que están en la Biblia que sabemos son cristianos, pero se nos dice, no, es que eso es del mundo greco-romano, ¿cierto? La masculinidad, por ejemplo, eso es greco-romano, eso es una imposición, etc. ¿Qué hacemos, cierto, para comprender, para ser leales a esos principios sin confundirnos, sin equivocarnos teológicamente, pero tampoco con la influencia, con la imposición de un feminismo extremo que ataca no solo a la iglesia, sino a la sociedad en general? Bueno, yo diría que los principios del diseño original necesitamos saber conocerlos y entenderlos claros, o sea, manejarlos y enseñarlos. Pareciera que los principios del diseño original únicamente los reciben los que estudian seminario bíblico. ¿Y el resto qué? O sea, perdón, mis chicos, los chicos de bachillerato que no están en un colegio cristiano, aún en los colegios cristianos, créanme, esto adolece por su ausencia. Entonces, cuando hablamos del diseño original, la masculinidad viene del corazón de Dios. La feminidad eterna viene del corazón de Dios. Nosotros no solo somos seres físicos con características sexuales visibles. Dios ha colocado en nosotros algo de su esencia, de su corazón. Dios trasciende la sexualidad humana, pero coloca en el hombre su masculinidad eterna y en la mujer su feminidad eterna. Si nosotros conocemos qué es lo que realmente transforma la vida y la sexualidad del ser humano, si los conocemos, no solamente tenemos que conocerlos y dejarlos para seminario bíblico. Esto tiene que saberlo todo el mundo. Mire, ¿sabe qué está pasando con nuestros chicos que van al colegio cristiano y llegan a una universidad cualquiera? Ellos los perdemos. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de dialogar su fe. Porque no tienen la forma de poder sustentar y decir desde el diseño original, yo creo en el diseño inteligente, yo creo en el diseño original y he basado mi vida en ese diseño. Y se puede dialogar, pero tristemente llegan a la universidad y los ponen a hablar y es que son sentires que Dios se siente, y no tienen forma de hacerlo y por eso muchos de ellos los perdemos. Yo les animo no solo a conocer el principio, claro, tenerlo claro, es sencillo, pero enseñarlo. Y a enseñarlo no solamente en los seminarios bíblicos, a enseñarlo en todas partes. Por eso la sexualidad humana desde la cosmovisión bíblica debe ser un tema en todos los cursos de educación en las iglesias. No les dé temor hacerlo, ustedes tienen, pero un momento, pastores, discúlpenme, no es regaño, créanme, no es regaño, no empiecen en Génesis 3. Es que Génesis 1 y Génesis 2 nos da todo el bagaje de lo que Dios hizo para el hombre y para la mujer en su sexualidad, y está en Génesis 1 y Génesis 2. Vamos a tener textos complementarios, pero la base son los primeros 2 capítulos del Génesis. Si comenzamos en Génesis 3, cuando la caída distorsionó todo, ahí, miren, yo sí digo, y les digo francamente, y lo digo con conocimiento de causa, muchas iglesias no están comenzando en el diseño original. Entonces, les animo
y esta es como mi respuesta. No solo conocerlos, hable, ponga esto como parte de su cronograma dentro de la iglesia. No se asuste. Miren, no estoy diciendo que sea necesariamente el púlpito, pero sí espacios donde la gente pueda capacitarse en estos temas. Ustedes como líderes de fe pueden crear esos espacios. No se asusten por el movimiento LGTBI y feminista. Sí, ellos van a lograr que nosotros no podamos hablar de estos temas. Si vamos las cosas como van, no nos van a dejar hablar. Y entonces que nos quedamos callados y que la gente reciba todo lo que la cultura les está metiendo en todas partes. Si nosotros conocemos el principio, entonces no, por temor a lo que está pasando con la cultura, no se asusten. Estamos llamados a decir la verdad. Muchos vamos a salir muertos por esto, pero Dios nos llama a esto. Entonces, mucho ánimo, muchas gracias. Ahora le dejo el turno a Sonia. Sí, añadido a lo que Catalina muy bien ha dicho, también tenemos que estar conscientes de cómo aprendemos. O sea, si queremos aprender sobre la Biblia, no podemos tener en consideración solo la parte cognitiva, solo llegar al cerebro. Es importante que nosotros los líderes aprendamos cómo se aprende. Y cada vez están saliendo más estudios y los resultados y los hallazgos son súper interesantes, de que lo que se escucha se olvida. Y esa es la metodología que más usamos en la iglesia. Entonces, el niño de hoy, las generaciones que se están levantando, necesitan interactuar, necesitan la interacción. Si usted ve la pirámide de Bloom, va a darse cuenta que mientras más se interactúa, mientras más está uno involucrado, más vamos a poder aprender y si aprendemos es más fácil aplicarlo. Hay algo que nosotros los evangélicos en general tenemos completamente descuidados, casi la mayoría, es la parte de la aplicación. Damos mucho conocimiento, damos mucha información, atiborramos a la gente de información y eso es bueno. Yo no estoy diciendo que no es bueno tocar la parte cognitiva, la tenemos que tocar. Claro que sí, tenemos que dar información y es buenísimo saber la palabra en griego y el original. Eso es súper bueno. Pero esa parte donde desafiamos a nuestra gente a tomar una decisión, a tomar decisiones sobre lo que está viendo en la palabra para que cambie tu vida. Entonces, como no entendemos cómo se enseñan valores, y en general, por supuesto, estoy generalizando, como no entendemos cómo se enseñan valores y no sabemos ni siquiera qué es eso de valores, porque valor es un parámetro que dirige tu conducta. Y un valor se convierte en valor cuando lo has internalizado, cuando está allá adentro, cuando tú lo has adoptado y lo has hecho valor tuyo. Mientras no lo has hecho valor tuyo, no es un valor tuyo. No es. Entonces nos creemos que porque enseñamos una cosa una vez, ya la gente lo va a adoptar. Y para que podamos adoptar valores como parte de nuestro interior, de nuestro carácter, tiene que haber un proceso de tiempo. Un valor no se adopta de la noche a la mañana, tiene que haber un proceso de tiempo.
Y nos creemos que porque enseñamos el estudio bíblico de la oración, ya ese valor, todo el mundo lo va a adoptar. Y no es así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que la gente pueda acercarse a la palabra de Dios con hambre? Pues tratando de entender cómo aprendemos, cómo aprender las diferentes poblaciones, cómo aprende el bebé, porque el bebé está aprendiendo todo el tiempo y está haciendo sinapsis continuamente mucho más que los adultos. Y creemos que no aprenden y los tenemos allí en la sala de la iglesia, ignorados. Y están todo el tiempo aprendiendo. Hasta los 5 o 6 años se aprenden los valores más importantes y es la población más descuidada de las iglesias, y otra vez estoy generalizando. Entonces, líderes, pastores, hermanos, hermanas, tenemos que aprender. Y es una pena que muchos de los seminarios teológicos han eliminado de su carrera, de su programa, la formación en educación cristiana. Eso se ha eliminado. Se ha eliminado. A mí una vez alguien me dijo, pero si eso ya no se usa. Pero si estudiar la Biblia es para conocer a Dios, necesitamos estudiar la Biblia. Y necesitamos conocer cómo aprender. Y necesitamos tener claro cuál es el fin de estudiar la Biblia, que es formar a Cristo en ellos. Y por eso es un proceso lento, muy lento, formar a Cristo en ellos, entender eso. Y no insistir en terminar un programa de currículo, porque esas 8 lecciones yo las tengo que terminar en ¿cuántos meses? En 2 meses las tengo que terminar. Eso es uno de los errores. Yo digo que las iglesias cada vez saben menos Biblia por culpa de los currículos, porque tenemos que terminar un currículo en 2 meses. Estamos en esa presión. La pedagogía está clara en que hay diferentes formas de aprendizaje. Unos somos medianos, algunos son medianos, otros son rápidos, otros son lentos. Y entonces la mayoría de la gente es lenta y mediana y los llevamos como rápidos porque tenemos que terminar ese material, lo tenemos que terminar. Entonces es un desafío a que volvamos a ese tiempo en que estudiábamos la Biblia con calma y la saboreábamos como miel a la boca. Y nos quedábamos en un capítulo, yo qué sé, tantas horas, ¿por qué importa? Y no estábamos corriendo y con esa prisa de que hay que terminar ese currículo. Yo he podido estar meses solamente en un capítulo y no le he hecho caso a leer la Biblia en un año. Yo no quiero hacerle caso a eso. Ya yo he leído la Biblia varias veces completa y ahora quiero estarme 2 años. Si tengo que estar en un capítulo 2 años, estoy en un capítulo 2 años. Pero enseñarle a la gente que no hay prisa, que debemos aprender y saborearnos la palabra. Y si tú eres como yo, que olvidan detalles, porque a mí se me olvidan los detalles, yo no soy de detalles de la Biblia, pues con más calma tengo que ir yo. Entonces ese es el desafío, hermanos. Saborear la palabra, disfrutarla y no estar encadenados. Los currículos, yo creo que se han convertido en cadenas para nosotros. Bien, Sonia, gracias por tu participación. Creo que es como la 1 de la mañana allí en tu ciudad. Casi las 3 de la mañana. 3 de la mañana, bueno.
Gracias por tu participación, tu esfuerzo, y Catalina también por siempre esa valentía y esa claridad para expresar un tema que poco se aborda. Y hermanos, todos quienes están aquí siendo parte, hay muchas preguntas que han quedado sin leer, ¿cierto? Hay preguntas que son muy puntuales, muy a la práctica, muy al detalle, otras preguntas que son de debate teológico interesantes, pero no es el momento ni tenemos el tiempo como para ir a ese nivel. La intención este mes, al abordar el tema teológico de la mujer, su rol, el próximo lunes el tema teológico de la iglesia y su función social o en la sociedad, y el siguiente tema teológico escatológico frente a la venida de Cristo. La idea es mirar estas reflexiones de una manera un tanto más amplia, ¿cierto? Dando esas directrices bíblicas y teológicas que son debate en estos tiempos. Esa es la intención del seminario, de los webinars de CLA, de FATELA y de la AWF en este mes. Así que y cierro con esto. Algunos de ustedes están preguntando también por la posibilidad de invitar a Catalina o a Sonia a dar charlas, porque dicen, mire, estos temas no se hablan, no encontramos quien hable estos temas, y seguramente Catalina y Sonia están dispuestas y disponibles, y creo que el canal sería a través de la oficina del CLA. Ustedes pueden escribir, allí están los correos en la página, o escriben directamente a la secretaría, a Sarita en el CLA, y a través de ellas poder conectar a Catalina y a Sonia en las exposiciones o necesidades que ustedes tengan. Muy bien, creo que por ahí podemos ir cerrando. Pastor David. Muchas gracias, Alex. Gracias, Sonia y Catalina, por las presentaciones. Es verdad, un desafío. El discípulo ha aprendido cuando lo pone en práctica. Eso es, el conocimiento es importante, pero la práctica, porque ser cristiano es ser como Jesucristo, vivir como Él. Tenemos que aprender a aprender y aprender para enseñar. Bueno, que seamos mejores maestros. Ese es el desafío que se nos ha presentado. Gracias, hermanos, por conectarse, y sigamos orando y también preparándonos para la cuadrienal en nuestro país, con la gracia del Señor. En el mes de octubre, del 19 al 22, 19 al 22 de octubre será la Asamblea Mundial de la Alianza, acá en nuestro pequeño Ecuador, y todos ustedes son bienvenidos, todos están invitados para participar. Será presencial. La Confraternidad Mundial hizo una encuesta para todos los continentes y la mayoría opinó que la asamblea debía ser presencial. Ustedes están invitados. Muchas gracias por esta noche. Gracias a las expositoras, que Dios las bendiga muchísimo y también les recompense. Gracias, Alex, por tu trabajo. Los que están allí en la Iglesia Nacional, Pastor Yura, que ha estado con nosotros, y los pastores y sus esposas, ministros, siervos y siervas del Señor del continente latinoamericano. Terminemos con oración. Soberano Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Gracias por esta noche. Y es verdad, porque tú nos has recordado que la gran comisión es una ordenanza para todos, hombres y mujeres. No es una opción, es una obligación. Predicar el evangelio del reino, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar todo el consejo de Dios. Pero se nos ha recordado que un discípulo ha aprendido cuando lo pone por obra. Y también, Señor, se nos ha recordado a volver siempre al origen, a Génesis 1. Dios hizo varón y hembra a su imagen y semejanza.
varón y hembra los creó, y a cada uno nos ha dado roles, funciones, Señor. Y es verdad, somos iguales delante de ti. Te alabamos y te bendecimos. Que cada uno de nosotros dentro del matrimonio, dentro del hogar, dentro de la iglesia y la sociedad, cumplamos con la función, con el rol que tú nos has encargado. Gracias, Señor, por nuestras hermanas Sonia y Catalina, por su buena voluntad para participar con nosotros en esta noche. Sabemos que han dedicado largas horas para la preparación de estas presentaciones. Muchas gracias, Señor. Y gracias por todo el pueblo latinoamericano aquí reunido. Gracias por la vida de Alex, los miembros de CLA, de la Confraternidad Mundial, a la cabeza el pastor Yurandir y también nuestros hermanos de Fatela. Y también, Señor, hemos hablado de la importancia de la educación cristiana en la iglesia y en los seminarios. Es verdad, algunos seminarios ya no tienen esa facultad, quizá porque no hubo estudiantes, pero es algo que hay que promover, porque la bendita palabra del Señor que permanece para siempre tiene que ser enseñada. Ayúdanos, Señor. Gracias por todos los desafíos presentados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Buenas noches. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias, Pastor David. Gracias, Pastor Alex. Gracias a todos.